Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 15 de nuestro curso MuseTooth, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Para qué? Para que te conviertas en un experto de este editor de partituras. Sí, ya lo sé, copiar y pegar. ¿Un vídeo solo para esto? Sí, lo sé que es muy sencillo, sé que casi todos sabéis hacerlo, pero si te doy dos compases y te digo que los intercambies, ¿cómo copiarías uno sin que el otro se te borre? Seguramente muchos sabéis hacerlo, pero otros seguro que no. Así que quédate en el vídeo, que seguramente hay algo que aprendas y que no sepas hacer. Vamos al ordenador y comenzamos. Como ya digo, me imagino que todos o casi todos los que estáis viendo este vídeo sabéis copiar y pegar. Lo utilizamos continuamente en nuestro día a día en herramientas como un procesador de texto, una hoja de cálculo o en general en miles de aplicaciones. Pero igualmente voy a empezar por lo más básico, y es que a lo mejor todo el mundo no tiene por qué saber cómo se copia y pega y la utilidad que tiene. Este vídeo, por tanto, está directamente relacionado con el vídeo número 13, donde veamos los modos de selección. ¿Por qué? Porque lo normal es que una vez que tengamos seleccionado cierto elemento, cierta nota, cierto compás, queramos eliminarlo, moverlo o copiarlo. Y para ello vamos a empezar con lo más básico, y es copiar. Si yo aquí me creo un compás donde me pongo 4 notas, e imaginaos que yo estas 4 notas me las quiero copiar en más compases, sería tan sencillo como hacer clic sobre el compás completo y una de dos: o nos vamos a editar, copiar, o con el botón derecho encima, copiar, o directamente con el atajo de teclado Control C. Después deberíamos irnos al compás donde queramos duplicarlo, por ejemplo en este, y o bien desde editar, pegar, o bien desde el botón derecho, pegar, o bien con el atajo de teclado Control V, se nos crea una copia idéntica del primero. Como ya digo, sé que esto es muy sencillo y que todo el mundo sabe hacerlo, pero hay que empezar desde el principio. Ahora, ¿qué diferencia hay entre copiar y cortar? La diferencia básicamente es que copiar y pegar lo duplica, es decir, lo dejamos en origen y en destino, mientras que cortar y pegar nos lo elimina del origen para dejarlo solo en el destino. Vuelvo al ejemplo de antes, elimino con suprimir este segundo compás, me voy al primer compás, botón derecho, cortar, y automáticamente parece que nos lo ha eliminado, pero realmente nos lo ha almacenado en un lugar llamado portapapeles. Ese portapapeles lo que guarda es lo último que hemos cortado o copiado, de forma que aunque parezca que nos lo ha eliminado, realmente está ahí. Si ahora yo llego a este compás y hago clic con el botón derecho, pegar, lo que hace MuseScore es que se va al portapapeles a ver qué es lo último que había copiado o cortado y automáticamente nos lo pega aquí. Como veis, parece que se ha eliminado, pero realmente estaba ahí. Y es que hay mucha gente que continuamente sabe utilizar el copiar y pegar o cortar y pegar, pero realmente no conocen la existencia del portapapeles. Y es muy importante para lo que vamos a aprender a continuación. Voy a eliminar este compás y voy a eliminar la partitura de trompeta. Bueno, realmente la voy a ocultar. Ahora imaginaos que yo aquí pongo 4 soles y aquí, por ejemplo, 4-2. Y ahora lo que quiero es intercambiarlos. ¿Por qué? Porque me he confundido y aquí debería haber ido el do y aquí debería haber ido el sol. ¿Qué es lo que hará mucha gente? Irá al primer compás, lo cortará, lo pegará por aquí, irá al segundo compás, lo cortará, lo pegará por aquí, irá al que tenemos aquí, lo cortará y lo pegará aquí. Obviamente las notas aparecen así porque al ser un cambio de clave las octavas están muy separadas, pero realmente lo que quiero es que entendáis lo que estamos haciendo, y es intercambiar las notas que había arriba por las notas que había abajo. Esta forma es perfectamente válida, pero realmente es lenta. Como digo, para todos aquellos que realmente entendáis el concepto de portapapeles, podéis hacer esto de una forma mucho más rápida. Volviendo a lo que teníamos, pulsando varias veces Control Z para ir deshaciendo todas las operativas que hemos hecho, vamos a volver al punto que teníamos aquí, y es: queremos intercambiar estos dos compases. Para ello, efectivamente, lo que hacíamos era Control X o botón derecho, cortar, para que nos desaparezca. Recordad que esta información la tenemos actualmente en el portapapeles, y aquí está la clave de la cuestión, y es que si llegamos aquí, tenemos un atajo de teclado para intercambiar lo que hay aquí con el portapapeles, de forma que en el portapapeles se nos quedarían los 4 does, mientras que los 4 sol que tenemos en el portapapeles se quedarían en este compás. Para intercambiar lo que hay aquí con lo que hay en el portapapeles, podemos utilizar el atajo de teclado Control mayús y X, es decir, igual que cortar, pero incluyendo la tecla mayús. Si yo ahora aquí llego y, como digo, hago Control mayús y X, automáticamente se me han pegado los 4 soles que teníamos en el portapapeles, y en el portapapeles se me han quedado almacenados esos 4 does, de forma que si yo me vuelvo a mi clave de sol y hago ahora un Control V para pegar,
automáticamente ahí tengo los 4-2. Y ya os digo que no hay tanta gente que sepa utilizar esto, así que si eres de los que saben utilizar correctamente el portapapeles, te doy mi enhorabuena. Luego aquí ya obviamente habría que ajustar la octava de las notas, subiéndolo un par de octavas o una octava y aquí bajando alguno. Esto ya lo vimos en vídeos anteriores, que se hacía con control más flecha hacia arriba y flecha hacia abajo. Por cierto, otra forma de copiar rápidamente elementos, digo copiar, no cortar. Imaginaos que por ejemplo este compás lo quiero pegar en los siguientes compases, podría ir con el botón derecho, dar a copiar y aquí ir dando a pegar, o bien con el teclado ir haciendo control V, control V, control V, etcétera. Pero hay una forma mucho más rápida que no sé si conocerás. Elimino todo esto, selecciono lo que quiero copiar y en vez de andar copiando y pegando, puedo utilizar el atajo de teclado de repetir con la letra R. Automáticamente, si pulso sobre R, lo que hace es que aquello que está seleccionado me lo pega a continuación. Por tanto, si voy pulsando R, 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 como vemos, vamos añadiendo nuevos compases iguales al anterior. Si en vez de esta selección de 4 notas hubiese tenido seleccionado solo una, al pulsar R me copiaría nota a nota. Otro atajo muy sencillo, pero que puede ser muy útil para trabajar más rápido. Vuelvo a mostrar la partitura de trompeta para explicaros el siguiente ejemplo. Voy a eliminar todo lo que tengo aquí con control A y suprimir, y voy a crearme aquí un compás con 4 notas. Imaginaos que en vez de 3 instrumentos tuviese 20, una orquesta, y que fuesen todos al unísono, es decir, este mismo compás me lo quisiera llevar a los 20 instrumentos. Lo normal sería pensar que si hago aquí un control C o copio y selecciono todos los compases desde el primero hasta el último, y ya digo, imaginaos que son 20, y ahora yo aquí hago control V o botón derecho pegar, lo normal sería pensar que me lo va a pegar en los 20 compases, pero como veis no ocurre así, lo pega solo en el primero. ¿Cómo podemos hacer para este compás duplicarlo en todos los compases que hay por abajo? Para ello podemos hacerlo con una herramienta propia de MuseScore que se llama expandir. Voy a eliminarme este compás y lo primero que voy a hacer es seleccionar este compás y todos los de abajo. Esto lo vimos ya en el vídeo de cómo seleccionar verticalmente varios compases. Una vez lo tengo seleccionado verticalmente, simplemente me tendría que ir a herramientas, expandir, y vemos que automáticamente el contenido del compás de arriba se me ha expandido al resto. Por último, quería ver con vosotros un par de atajos que, aunque yo personalmente no utilizo para nada, puede venir muy bien si por ejemplo estamos transcribiendo un ejercicio donde en la primera vuelta se hace todo con negras y en la segunda exactamente lo mismo pero todo con corcheas. Nos puede venir muy bien que nos permite copiar un pasaje y pegarlo de forma que ocupe el doble o la mitad. Me explico, yo aquí tengo 4 negras, puedo copiarlas con control C o con botón derecho copiar, y ahora tengo la posibilidad de, en vez de pegarlo con botón derecho pegar o con control V, hacerlo con control mayús y la letra Q. De esa forma vemos que se nos ha copiado exactamente lo mismo que teníamos antes, pero todo ello dividido entre 2, es decir, cada nota tiene la mitad del valor de la anterior. De la misma forma podemos copiar al doble de tiempo si copiamos esto igual con control C y al llegar aquí pulsamos control shift y W. Automáticamente vemos que nos copia el mismo pasaje anterior, pero las notas ocupan el doble que las originales. Como ya digo, es un comando que no uso demasiado, no por nada, sino porque es un atajo de teclado que no me acuerdo con facilidad. Pero dado que es una herramienta de MuseScore, yo os la cuento para que vosotros decidáis si queréis o no queréis utilizarla. Por último y para finalizar, quiero contaros una forma más de duplicar elementos. Me voy a ir a paletas, selecciono la primera negra, y como ejemplo me voy a dinámicas y añado un piano. Si yo este piano lo quisiese copiar a las primeras negras de cada uno del resto de los pentagramas, podría hacerlo mediante control C, me voy a la siguiente nota, control V, me voy a la siguiente nota y control V, o directamente selecciono las dos y control V. Sin embargo, MuseScore nos da una herramienta adicional para copiar elementos, y es pulsar control mayús y arrastrar esta letra P. De esta forma vemos cómo la P nos la duplica y nos la podemos llevar aquí abajo. Como ya digo, es otra forma de hacerlo que yo personalmente no utilizo. Prefiero hacerlo a la antigua usanza de control C, control V. Hay ciertos atajos que para mí resultan un poco complicados de aprender y que realmente no me hacen ganar tanto tiempo. Por tanto, solo me aprendo aquellos que sí considero realmente útiles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como os he dicho, iba a ser un vídeo muy sencillo, pero bueno, quizás hayáis aprendido alguna cosa nueva, como el uso del portapapeles o algún atajo rápido como la R para duplicar el elemento anterior. Igualmente, y si tienes alguna duda, siempre puedes dejarlo en un comentario y ya sabes que te ayudaré lo más rápido que pueda. Si esta serie de vídeos te está gustando, te invito a que me dejes un like, y además, si quieres estar enterado de cada vídeo que voy sacando, te invito a que te suscribas y des a la campanita. Por hoy lo vamos a dejar aquí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!